Jesús, dice el Evangelio, obligó a los discípulos a subir en una barca e irse, adelantarse delante de él después de haber terminado toda una jornada de trabajo, de predicar la palabra de Dios, de atender al sufrimiento del pueblo de Dios. Obligó a sus discípulos para que suban en la barca e ir delante de él a la otra orilla. ¿Y él qué hizo? Él se quedó para despedir él mismo a la gente. Es la continuación de la multiplicación de los panes y peces del domingo pasado. No dejó a los discípulos que ellos despidieran a la gente. No sabían ser buenos anfitriones todavía. Así él mismo se encargó de hacerlo. Despedir de una buena forma a esa gente que tenía hambre, a quienes le ha dado panes y peces para comer. Bien, ¿y qué pasa en ese momento? El Señor despide a la gente, sube al monte y se queda para orar. Qué linda actitud del Señor que para nosotros pasa desapercibida. Son cosas que el evangelista recordó con mucha atención, con mucha simplicidad, para que nosotros sepamos aprender cómo vivir como cristianos, cómo ser como Cristo. Y vamos a ver lo que ha enseñado aquí a los discípulos. Él envió a los discípulos para llegar a la otra orilla, pero también hubo una tempestad y esos discípulos tenían miedo. ¿Y qué hace el Señor? El Señor no tenía un helicóptero para llegar a ver a sus discípulos. Hace lo que es natural para Él. Es el dueño del cielo y de la tierra, es el creador de todo. Con mucha facilidad Él puede acercarse a nuestras situaciones de una manera que nosotros no podemos pensar, no podemos prever. Y Él así se acercó caminando sobre las aguas. Es su propia tierra, su propio jardín, ese universo. ¿No puede caminar y venir hacia nosotros? Por supuesto que sí. No sabía que tenían que enfrentar esa tempestad. No que no le importaba al Señor, pero sí quería que aprendamos cómo vivir esos tiempos. De susto como ahora, de preocupaciones, de enfermedad, de luto, de todo. ¿Cómo podemos aprender a vivir esos momentos? Y miren ahora qué pasa acá. Los discípulos todavía no estaban acostumbrados a tener la cercanía del Señor con ellos. Lo vieron sobre las aguas y pensaron, tanto como nosotros pudiéramos pensar, es un fantasma. No era algo que tenía existencia, algún espíritu, algo. Y el Señor, ¿qué dice? Ánimo, tengan coraje. ¿Qué soy yo? Es la misma palabra que Dios dijo a Moisés cuando Dios por primera vez quiso mostrarse, revelar su nombre al mundo. Es Dios que habla. No teman. Esa cosa que a nosotros nos molesta tanto, el temor, el miedo, que vive en nuestros corazones y nos ata las manos y los pies, ata nuestra energía dentro para hacer lo bueno, para pensar lo bueno, para poder tener una actitud y una iniciativa más allá de lo que nos preocupa, extender la mano y la mirada hacia Él, hacia Dios, tener la fe, eso es. Pero Pedro le respondió, y qué linda actitud de Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Pedro no creía que había una dificultad de llegar al Señor. Al ver al Señor así tan cerca a Él, también Él tuvo esa linda inspiración de decir, bueno, yo quiero estar al lado tuyo, quiero llegar hacia ti.
mándeme por su orden caminar sobre las aguas. No por el hecho de caminar sobre las aguas y ser así un famoso que hace cosas que nadie puede hacer. No esa es la intención de Pedro. Ha tenido esa iluminación de la fe que él realmente puede poner la mano en la mano de Dios, irse hacia Él, hacer el camino hacia Cristo. No es tan obvio así en nuestra vida mirar a Jesús y decirle eso. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Y qué pasa? Ven, le dijo Jesús. Y Pedro obedeció. En esa obediencia tenía que aprender también otra cosa. Porque cuando él empieza a caminar y ve que es algo maravilloso, quiso darse cuenta de lo que le pasaba. Miraba el viento, el agua, pensó su realidad, su situación, cuán difícil. Es imposible que uno pueda salir de ese fuego, de esa agua, de esa situación. ¿Y qué pasó? Dejó de mirar a Jesús, dejó de tener fe en Jesús, empezó a dudar en Jesús. Y la consecuencia lo hemos visto en el Evangelio. Empieza a hundirse, empieza a caer todavía más en esa situación de miedo, de abandono, de soledad, de dificultad, de preocupación, todavía peor. Pero también, como hombre de buena voluntad, supo en ese momento gritar al Señor: Señor, sálvame. Otra cosa, otra actitud que necesitamos aprender: mirar a Jesús y pedirle su salvación. Al punto Jesús, teniendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hacía falta que dudar? ¿Hacía falta dudar? Subieron a la barca y amainó el viento. Todo después se quedó tranquilo, no afuera en el lago, sino más bien en el corazón de Pedro. Encontró la fe nuevamente. Qué lindo mensaje para nosotros. No nos movemos de nuestros lugares. Queremos estar en el barco y no arriesgarnos para irnos a Jesús. Pedro se arriesgó de irse a Jesús. Le dijo: mándeme para irse hacia ti sobre las aguas. Y lo hizo. Dudó, pero supo también pedirle al Señor: sálvame. Y es así que después encontró así esa paz en el corazón. Pero al finalizar todo lo que pasó, ¿qué pasa? Esa actitud de todos los discípulos, de adorar al Señor. El Evangelio dice: se postraron ante Él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hace falta confesar al Señor en nuestra vida, atravesar nuestras dificultades mirándolo a Él, y en caso que dudemos, pedirle perdón y pedirle su salvación. Y si realmente recuperamos esa paz de Dios, esa fe que es de Él, ese encuentro que es con Él, realmente venir y agradecer a Dios, venir y postrarse delante de Él, venir y confesarle a Él: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hace falta hacer ese camino de fe sobre las aguas de ese mundo que todos nosotros vivimos, en familia, en trabajo, en la sociedad, en esa patria, con nuestros familiares que algunos tienen lejos y se encuentran en peligro. Hace falta hacer ese camino, caminar sobre las aguas, teniendo fe en Jesús,
mirándolo a Él y aprendiendo a hacer ese camino siempre. Amén.